Hola compañeros, mi nombre es Jerry González, soy estudiante de biología y fui parte de la junta directiva de AECU durante 2016-2017. El día de hoy haremos un viaje en el tiempo para conocer las vivencias y el sentir del estudiantado durante la semana de aniversario y cómo estas nos hacen sentir identificados con la facultad. Una de las actividades más esperadas es Miss y Mr. Farmacia, la cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero sigue evocando los mismos sentimientos entre los estudiantes. Acompáñenme a conocer la evolución de esta actividad desde las perspectivas de diferentes protagonistas que han sido parte de la historia de nuestra facultad y del certamen de Miss y Mr. Farmacia. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Federico Nave, yo soy químico biólogo egresado de la facultad. Ingresé en la misma en 1979 y en el año de 1982 a 1983 fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia, AECU. Luego, ya después de graduado, inicié como profesor en la facultad, primero como profesor interino. Después de algún tiempo tuve la oportunidad de participar en un concurso de oposición y así es como me quedé prácticamente como profesor ya fijo en la facultad desde 1991 hasta acá. Entonces, en el área de estadística en el Instituto de Investigaciones, lo que es la unidad de biometría. Y ahí he estado trabajando con algunas pequeñas interrupciones, porque les cuento que fui secretario administrativo, secretario adjunto, secretario académico, y después estuve fuera de la facultad en la Dirección General de Investigación, apoyando los procesos de investigación, y ahora felizmente estoy de vuelta, porque después de mucho tiempo de estar fuera, uno como que quiere regresar, y pues nos ha tocado de nuevo estar dando clases a los estudiantes ya a nivel de docencia, que para mí es muy importante y siento que es parte ya de mi vida, pues no puedo dejar de pensar en mi actividad si no es en la academia. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un gusto y un honor de participar con ustedes en mi tan querida Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. De verdad, muchos años que egresé de ella. Yo egresé como graduada en 1991. Un inicio como el de todos, ¿verdad? Con muchos sueños, con mucha expectativa de ver cómo iba a ser mi carrera profesional. Trabajé durante 11 años en el INCAP y fue donde realmente hice un link entre lo que es investigación, pero yo quería realmente un acercamiento hacia las comunidades, por lo que estudié nutrición y mejorar mi país en un tema tan sensible y tan complejo como es nutrición. Correcto, mire, en general los acontecimientos que se vivieron a principios de la década de los 80, como les decía, yo ingresé en la facultad en 1979, a principios de esa década fue cuando se recrudeció todo lo que es la represión y desaparición física del movimiento estudiantil organizado. Prácticamente nuestra facultad no fue ajena a esa actividad. Quienes estaban en ese entonces en la Asociación de Estudiantes era el grupo del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, el FERL, ¿verdad? En ese entonces era quienes estaban en nuestra asociación como grupo. Fue prácticamente desaparecido, algunos murieron, algunos se involucraron directamente en el proceso de la lucha armada, otros se fueron del país exilados. Ustedes quizá puedan tener acceso a ver, todavía está en el primer nivel del edificio T11, en la actual la bodega, hay un mural en el cual están los nombres y digamos, los retratos de los estudiantes de nuestra facultad que fueron víctimas del conflicto armado. Entonces, en esa época, prácticamente el movimiento estudiantil fue desarticulado casi en su totalidad. Y pues nos tocó una época un poco difícil, digamos que ya el movimiento, al no tener líderes, en general no tenía el estudiante una voz, unos medios sobre los cuales expresarse o tener alguna representación a diferentes niveles. No estaba la AEU como tal.
estaba prácticamente desarticulada, les decía, y lo que me tocó a mí vivir en lo particular fue que logramos tener una organización con otras unidades académicas, otras asociaciones, y formamos una coordinadora de asociaciones. Entonces era una actividad que teníamos reuniones periódicas y comunicación ya con las autoridades a través de esta coordinadora que llegó a tener cierta, al menos reconocimiento por parte de rectoría. En ese entonces era el Eduardo Meyer el rector. Y eran reuniones un poco clandestinas, ¿verdad? Teníamos que estar cambiando de lugar, donde nos reuníamos, los nombres, entre nosotros nos conocíamos, pero nunca nos referíamos por nombre y apellido. Pues era una situación un poco particular, ¿verdad? Que se tenía que vivir como precaución, aunque ya el movimiento represivo había disminuido cuando yo estuve participando, pues ya se estaba dando el proceso este del golpe de Estado con Ríos Montt. La represión se volcó hacia otros ámbitos, ya la universidad, pues afortunadamente ya no fue víctima, pues porque había sido prácticamente, les digo, reducido y casi anulado el movimiento estudiantil. Era una época complicada. Fui la segunda promoción de nutricionistas en la San Carlos. Entonces fue una época de mucha transición, tanto política como de la carrera de nutrición y de la escuela de farmacia. Entonces, sí, como tú dices, una cultura del miedo a hablar y de las represiones que podrían tener los estudiantes. Mirábamos afuera lo que estaba sucediendo y realmente es un espacio donde los estudiantes, siendo en ese entonces un gran porcentaje de mujeres, ¿verdad? Pero mujeres valientes, porque siempre nos decían, son las que pasan, son las y los que pasan por el iglú, y eso en ese entonces era complicado. Entonces, queríamos siempre tener esta celebración a pesar de lo que estaba sucediendo, pero que en alguna forma en esa actividad se supiera y se dijeran cosas importantes para nuestro país. La facultad nunca dejó de hacer las actividades de aniversario. Creo que era algo que se esperaba con mucho entusiasmo. Las actividades se mantuvieron con, digamos, cierta ininterrupción, ¿no? Nunca, al menos en los años en que desde yo que ingresé hasta que salí, nunca dejaron de desarrollarse la semana de actividades con actividades deportivas, culturales, la elección de reina, la fiesta de la facultad. Y tampoco obviamente lo que era el acto académico de aniversario que se llevaba a cabo en ese entonces, allá en el salón principal del edificio antiguo de la facultad, en la Plaza San Sebastián, ¿verdad? En el edificio de la zona 1, ahí se hacía el acto académico, porque en el salón principal, pues era un salón muy acorde a una actividad de esa naturaleza, porque era un acto muy solemne, ¿verdad? Entonces sí, ahí se hacía y se mantenían las actividades, más bien como que, digamos, como en familia, ¿verdad? Era más participación propia de la facultad y se esperaba con entusiasmo y se hacían las actividades, como les digo, de manera ininterrumpida. No hubo ningún año en que se dejara de realizar la actividad de reina, el acto de aniversario, etcétera, ¿verdad? Tal vez con menos participación y menos divulgación, no solo por la situación de que no era conveniente estar divulgando actividades donde había reuniones estudiantiles, sino también porque no había muchos medios como ahora, ¿verdad?, de poder comunicar y poder decir a la comunidad en general qué era lo que estábamos haciendo, pero sí se hacía esta semana de actividades. Teníamos actividades de científicas, siempre el congreso que hay para esa fecha, entonces eso estaba muy centrado, y también lo de talentos, de la elección de reina, que siempre era el último día, ¿verdad? El día viernes en la tarde, y a mí lo que me gustaba era que en esa placita de enfrente de los laboratorios era que se convocaban los estudiantes, realmente se sentía esa alegría, esa unión, que realmente era algo con lo que se convivía, competencia, pero
más que nada era alegría, compartir, y siempre los maestros y el decano y el secretario, todos desde arriba viendo para abajo la lección, así que sí, sí era muy bonito. Y eso de, como tú dices, de talentos, ¿verdad? Los que cantaban y tocaban, pero más que nada como con esa tradición huelguera, aunque era lo de la facultad, la tradición huelguera siempre estaba presente en esos talentos. Entonces, cuando me tocó, ¿verdad?, estar en la facultad y durante este evento, era la segunda vez que nutrición iba a, a aportar algo a esto, ¿verdad? Y la primera celebración, me recuerdo que éramos 4 de nutrición más la que participaba para reina. Y entonces imagínense en aquel mundo, en aquella plaza de donde estaban los laboratorios de farmacia, y nosotros 5 con nuestras vocecitas mientras las porras de QB y QF por las reinas. Entonces era, nosotros sí, ¿qué hacemos el primer año, verdad? Vamos a traer a los de agronomía. Y nos fuimos las 4 a agronomía y a veterinaria. Miren, es la celebración de la elección de reina. Por favor, ayúdennos a hacer porras. Por supuesto, no los tuvimos ni que rogar. Se fueron un grupón de agronomía y de veterinaria con nosotras a hacer las porras. Después de que éramos las que no se escuchaban, ya veterinaria y agronomía se impuso en las porras y miren, fue una experiencia. Por supuesto, al segundo año, cuando yo participé, ya estaban más que apuntados, ya está como un mes antes. ¿Y cuándo les vamos a hacer porras, verdad? Así que miren, como experiencia fue muy linda. Después de que nadie escuchaba nutrición, encontramos cómo nos escucharan, ¿verdad? Para hacer porras, pero siempre las preguntas y el enfoque social y, pues político en lo que cabe, ¿verdad? Eran las preguntas y respuestas. Entonces, pues sí, de verdad, no me recuerdo las preguntas que me hicieron, pero sí, creo que siendo una casa de estudios superiores, ¿verdad? Lo importante era cómo desenvolverse, cómo conocía uno el contexto, cómo podía uno realmente dirigirse a una audiencia. Y así que esa es mi historia, porque quedé de reina el segundo año que nutrición estaba en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. En general había mucho entusiasmo, ¿verdad? No había una participación del 100% como uno esperaría que pudiera ser una actividad, pero sí había expectativas, se esperaba que con cierta eh, ansia que fuera la semana de aniversario, no solo por no recibir clases, sino que por participar, ¿verdad? Se hacían, como les decía, torneos de deportivos, mini torneos o encuentros entre profesores y estudiantes administrativos, también participaban con algún equipo, se hacía de fútbol, etcétera. Entonces, la cancha del T, a la par del T13, tenía más o menos cuando yo ingresé unos meses, 6, 8 meses de haberse inaugurado. O sea que era prácticamente una cosa que aumentó la participación en ese entonces de los estudiantes porque las actividades deportivas se hacían en canchas fuera de la facultad, en la de agronomía sobre todo, y ahí disminuía la participación y otras actividades se hacían acá en la facultad de, como les decía, en la facultad del centro, en la cancha de la cancha del antiguo edificio. Entonces eso disminuía un poco la participación, pero ya a partir del momento en que se tuvo una cancha propia, pues sí, los estudiantes participaban bastante. De todas las actividades, creo que la que más llamaba siempre la atención y que más participación había era la elección de rey. Sí, era de verdad buscar quién iba a representar a las carreras. Era más que todo eso, ¿verdad? Una representación de tu carrera en un evento en que estaban todos tan unidos y lo que alegre eran esas porras, ¿verdad? Es que sonaban las porras, llevaban tambores, gritaban, cantaban. Eh, Creo que eso era
y las facultades alrededor también ya lo sabían, se contagiaban y llegaban. De verdad que eso era lo contagioso y lo bonito de una celebración sana, ¿verdad? Muy, muy sana. Sí, uno de los recuerdos más hermosos y de verdad era la fiesta de coronación de la reina. Era una fiesta en grande. Cuando yo quedé de reina, fue en 1984 y era cuando estaba en pleno el grupo Rana. Y el grupo Rana fue el que tocó en esa fiesta. ¡Hala! No se imaginan qué alegre, de verdad. Parrandeamos desde que llegamos hasta que salimos, de verdad. Y Rana era Rana. Así que sí, de todas las facultades llegaban precisamente porque farmacia hacía de las mejores fiestas para la coronación de reina. Muy, muy bueno. Y precisamente la AEQ, un gran rol siempre en motivar a los estudiantes a que participáramos, fuéramos, ayudáramos a vender entradas también, ¿verdad? Así que sí, muy, muy lindo. No voy a decir que con nostalgia. Sí, es algo bonito verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? De ver la participación, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el hecho de ciertas actividades ya mucho mejor organizadas, mucho mejor, pues hasta ahora se ha cambiado esa elección de reina a un lugar mucho más adecuado, ¿verdad? Hasta ahora se hacía en el iglú, ¿verdad? En una instalación pues que permitía mayor cantidad de gente en mejores condiciones para poder ver. También el concurso de porras, ¿verdad? Que ahora se hace, que veo con bastante anticipación se ponían a ensayar los diferentes grupos, ¿verdad? De las porras para hacer una buena coreografía. Ya eso lo veía, pues, y lo veo con otra perspectiva de cómo ha evolucionado y cómo cambió ya esa semana de actividades. También el hecho de que se hagan ya torneos también un poquito más formales, se hacían hasta las últimas fechas, se hacían torneitos un poquito más formales de papi fútbol, mami fútbol y otros deportes. Entonces sí lo veo siempre que se ha mantenido el espíritu, el entusiasmo y la gana de tener esta semana llamemos de relax dentro de lo que sería el ciclo académico, que en este segundo semestre no se tiene, ¿verdad? Porque en el primer semestre está la Semana Santa, más o menos en la misma posición del semestre. Esa semana, pues el estudiante esperamos se olvide de sus actividades normales y que disfrute un poco de descanso. Y de la misma manera creo que se esperaba y se espera en estas actividades de aniversario tener esa otra alternativa para no saturarnos la mente. Y más ahora que estamos obligados a estar en casa, ¿verdad? Entonces, este tipo de actividades cambia y hay que ser más creativos para poder en estos días llegar de otra manera a nuestros compañeros, a los estudiantes y ofrecerles algo con que relajarse y con que distraerse relacionado con nuestra facultad.